Vamos a hablar sobre lo que veis aquí, sobre todo enseñar a leer. Tenéis en el programa enseñar lengua. Lo que pasa que me pareció que era interesante centrarme en la lectura, porque todo el tema del curso va en relación a la lectura, pero no quiere decir que haré incursiones en el escribir y en el hablar, porque todo está muy relacionado y lo veréis un poco en la práctica, ¿no? Son dos prácticas comunicativas separadas. O sea, sobre este tema de la lengua como transversal, o sea, la lengua desde las áreas, este fue un problema que nos planteamos con profesores, sobre todo de secundaria, pero también de primaria, que todo el mundo dice es que los alumnos no saben leer, es que los alumnos no saben escribir. Y hay un poco, el punto de partida era decir, bueno, es que los de lengua enseñan muy mal, ¿no? Y no les enseñan a leer bien y claro, resulta que luego les ponemos un problema y ni lo entienden. Bueno, entonces nos empezamos a plantear el problema. ¿Es realmente la causa? ¿Es que los de lengua enseñan mal? ¿O es que los de las áreas no nos hemos planteado que hemos de enseñar también, al mismo tiempo que enseñamos nuestros contenidos, a enseñar a leer y escribir? Y además esto nos llevó a hacer un análisis y vimos que esto no se puede enseñar desde fuera, O sea que está muy relacionado lo que Lenke llama lo que es el patrón lingüístico y el patrón temático. Él dice que los dos patrones no se pueden enseñar de forma separada. O sea, por ejemplo, las ciencias tienen una forma de hablar, de escribir, de razonar, que es propia de las ciencias. Por ejemplo, si leéis un artículo de ciencias, se utiliza la tercera persona, el condicional es fundamental, porque siempre es un lenguaje que para escribir bien de ciencias tendría que ser hipotético, porque no sabemos nada seguro, todo es una hipótesis de trabajo, más o menos. Por ejemplo, que los alumnos han de saber utilizar el condicional, el subjuntivo. No es verdad que aprendiendo lengua ya saben transferirlo a todas las áreas, sino que cada área tiene su especificidad. Empezamos a tomar conciencia, todos los profesores, que se trataba de enseñar a hablar y escribir y a leer en las clases de ciencias. Por tanto, lo que os voy a explicar no es para aprender en teoría a leer o a escribir, sino que es para aprender el área. Pero son dos cosas que no se pueden separar. Y si los alumnos no aprenden a hablar y no saben escribir lo que piensan, no aprenden. Si un alumno no lo sabe escribir, no lo sabe decir bien, no sabe. Tiene la intuición, pero al cabo de 2 meses ya no ha perdido todo este conocimiento. Solo en el momento que se escribe algo, que se argumenta bien, que un conocimiento podemos decir que está bien aprendido. Yo creo que hemos de ser bastante conscientes los profesores que esto nos cambia no solo técnicas de trabajo en clase, sino incluso qué enseñamos, cuál es el objetivo de la enseñanza. Mirad, hace 20 años, ¿quién tenía acceso a la información? Pues quien había aprendido cosas en la escuela de información, ¿estáis de acuerdo? Y quien tenía acceso a una biblioteca, muy pocas, y a enciclopedias, que muy pocas familias tenían enciclopedias. O sea, que yo sí quería saber una información sobre algo, para poner una cosa muy tonta, que ya sé que es un ejemplo tonto, pero la capital de no sé qué, ¿qué hacía? Pues iba o me la había aprendido en la escuela de memoria y la recordaba, y por eso dedicábamos bastante tiempo en unas épocas a aprender las capitales, los ríos, es igual, los huesos del cuerpo, etcétera, ¿entendéis? Cualquier cosa de estas, y porque era la única forma de que la mayoría de la población pues, tuviera acceso a una información básica para poder trabajar. Pero en estos momentos, esto sucede así. Yo os pregunto a vosotros, a cualquiera, en estos momentos, si queréis saber pues, una capital de un país, ¿accedemos a la memoria o vamos directamente al Google y vamos a mirar cuál es? Por tanto, quiere decir que nuestras clases, por suerte, yo creo por suerte, no tendrían que dedicarse tanto como se están dedicando aún actualmente a transmitir información, ya que los alumnos memoricen información. Han de memorizar, pero otras cosas. O sea, no tiene sentido preguntarles esto.
PISA, por ejemplo, no pregunta cosas que tengan que recordar que son informaciones, o las da en la información, o bien lo que pregunta PISA es ¿cómo la buscarías esta información en Internet? En la era Internet no es importante tener almacenadas mucha información en la memoria, sí otras cosas, como veremos, sí un conocimiento que me permita que cuando lea la información lo entienda. Los profesores hemos de tender a diferenciar cada vez más entre lo que es información, cuando hablamos de contenidos, lo que es información, lo que es conocimiento y lo que es sabiduría. Esto lo dice el amo de Spinoza y a mí me gusta mucho. Y el tercer aspecto que es fundamental es analizarlo críticamente, porque en Internet hay de todo. Cuando íbamos a una enciclopedia, lo más probable es que tuviéramos una información verificada, pero en Internet te puedes encontrar de todo. Y este es el cambio que os decía, ¿eh? O sea, actualmente la lectura comporta ser muy crítico. Por tanto, tener criterios para validar y decir esto me merece confianza o no, esto tiene validez o no. Y insisto que esto es distinto. O sea, esto es un nuevo paso que no lo teníamos este problema hace 20 años. Ahora, al mismo tiempo, esta situación nueva nos comporta que han de aprender a leer textos muy distintos de los que leíamos antes. Para empezar, textos multimodales. También los hipertextos no se lee tan linealmente, sino vamos de un sitio al otro, vamos conectando, etc. Esto obliga a aprender a leer de otra forma. Segunda cosa que nos interesa, que lean textos reales. ¿Tiene sentido leer libros de texto? ¿Los libros de texto qué me preparan? Pues para repetir los libros de texto, pero no para aprender a leer toda la vida y para aprender de la lectura en toda la vida. Por tanto, tenemos que ayudar a los alumnos a aprender a leer textos reales. Los textos preparados, pues de tanto en cuanto, pero son textos falsos, no son textos que hagan a los alumnos autónomos para continuar aprendiendo. Y el tercer tipo de cosas que también implica una reflexión es que el tipo de textos normales, para decirlo, los que nos encontramos habitualmente, requieren hacer muchas inferencias. No está todo dicho en el texto. ¿Qué tengo que activar en mi cabeza para poder entenderlo? Y esto no penséis que es tan fácil. Les cuesta muchísimo decir, a ver, de todo lo que he aprendido, ¿qué tengo que activar para conectar con lo que está diciendo este texto? O sea que un trabajo que hemos de hacer muy importante es ayudarles a saber cómo hacer inferencia. Bien, pues tipo de preguntas, que es el segundo paso. Entonces los profesores, una vez ya esto lo empezamos a ver que va por aquí, un paso distinto es darnos cuenta que hay preguntas de muchos tipos diferentes. Entonces, una clasificación clásica, es decir, hay preguntas que son literales. Y no quiere decir que al hacer una lectura no tengamos que hacer ninguna pregunta literal. A veces es necesario darnos cuenta. Lo que no puede ser es que todas sean literales solo. Permite conocer lo que dice el texto, o sea, qué información nos da el texto y es recogerla. ¿Qué otras preguntas son necesarias? Para hacer lecturas inferenciales, como os he dicho. Es para saber lo que no dice el texto, pero que yo tengo que activar. Por tanto, tengo que hacer preguntas en la lectura que ayuden a los alumnos a activar este tipo de conocimiento que necesitan para entenderlo. Otro tipo de preguntas importantes son las evaluativas, o sea, las de análisis crítico, es decir, a ver, este texto son las que permiten hacer un juicio, una valoración de lo que se da. ¿Qué ideas nuevas hay? Estas que dicen valen la pena, pueden son verosímiles, etc. Esto sería. Y el cuarto punto, la cuarta tipo de lectura sería la creativa, en la cual tienen que crear, tienen que, a partir de todo lo que saben, lo que han leído, tienen que aportar nuevas ideas, nuevas cosas. Entonces, no sé, por ejemplo, aquí sería un texto más instructivo, que habla sobre jabones y detergentes, es más largo. Entonces, normalmente, para afrontar la lectura de cualquier texto, va bien que uno piense en diferentes tipos de preguntas. Por ejemplo, pues, ¿cómo son las moléculas de los jabones? Pues esto es una pregunta literal, porque vas al texto y lo explica. ¿Qué propiedad tiene la grasa que posibilita que los jabones...? Esto no lo dice tal cual el texto. Esto lo tienen que inferir
a partir de lo que dice el texto y de lo que sabe. Justifica si es mejor utilizar jabones o detergentes para lavar la ropa. Bueno, esto tampoco lo dice explícitamente el texto. Él dice ventajas de los jabones, pero entonces tienes que hacerlo para utilizar las ideas que dice el artículo, pero para evaluar en este caso. Y en otro ejemplo, ¿cómo argumentos darías a tu padre para convencerle que no es necesario conseguir mucha espuma para lavar la ropa? A partir de la lectura puedo generar argumentos para, además, con una finalidad específica, además.